Madre dice que su hija se perdió en el centro comercial. Pero cuando los oficiales revisaron las cámaras de la zona, quedan horrorizados por lo que ven. El bullicio del centro comercial Plaza Mayor se vio interrumpido por un grito desgarrador que heló la sangre de los presentes. Sofía. Sofía, ¿dónde estás? La voz desesperada de María resonó por todo el pasillo principal, captando la atención de los transeúntes. Su rostro, desencajado por el pánico, contrastaba con la atmósfera festiva del lugar. Una mujer mayor se acercó, preocupada. Señora, ¿qué sucede? ¿Puedo ayudarla en algo? María se giró bruscamente, aferrándose al brazo de la desconocida. Mi hija, mi pequeña Sofía. No la encuentro. Estaba aquí hace un momento, lo juro. Dios mío, ¿dónde está mi niña? El guardia de seguridad, alertado por el alboroto, se aproximó rápidamente. Cálmese, señora. Dígame, ¿cómo es su hija? Tiene 8 años, respondió María entre sollozos. Llevaba un vestido azul con flores blancas. Su cabello es castaño, con 2 coletas. Por favor, tienen que encontrarla. El guardia asintió, sacando su radio. Atención a todo el personal. Tenemos código ámbar. Niña de 8 años, vestido azul con flores blancas, cabello castaño en coletas. Repito, código ámbar. La noticia se propagó como pólvora por el centro comercial. En cuestión de minutos, varios guardias y voluntarios se unieron a la búsqueda. Señora, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hija?, preguntó otro guardia que acababa de llegar. María, temblando visiblemente, respondió, estábamos en la tienda de juguetes. Sofía quería ver las muñecas. Me distraje solo un segundo para mirar el precio de un juego de mesa y cuando volví a mirar, ella ya no estaba. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? No lo sé, ¿20 minutos? ¿Media hora? Oh Dios, soy una madre terrible. ¿Cómo pude perderla de vista? Un murmullo de compasión recorrió la multitud que se había formado alrededor. Una joven se acercó, ofreciendo una botella de agua a María. Tome, beba un poco. No se culpe, estas cosas pasan. La encontraremos. María bebió con avidez, sus manos temblorosas derramando un poco de agua sobre su blusa. Gracias, murmuró, para luego volverse hacia los guardias. ¿No deberíamos llamar a la policía? El guardia principal asintió. Ya lo hemos hecho, señora. Están en camino. Mientras tanto, hemos cerrado todas las salidas del centro comercial. Si su hija está aquí, la encontraremos, y si no está aquí... La voz de María se quebró. ¿Y si alguien se la llevó? Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Nadie quería considerar esa posibilidad en voz alta. No pensemos en eso ahora, dijo finalmente el guardia. Concentrémonos en buscarla aquí primero. ¿Puede mostrarnos exactamente dónde estaban cuando desapareció? María asintió débilmente y comenzó a caminar hacia la tienda de juguetes, escoltada por los guardias y seguida por una procesión de curiosos y voluntarios dispuestos a ayudar. Al llegar a la tienda, el encargado los recibió con expresión preocupada. ¿Es usted la madre de la niña desaparecida? Estamos revisando las cámaras de seguridad. ¿Han visto algo?, preguntó María, aferrándose a un rayo de esperanza. El encargado negó con la cabeza. Aún no, pero seguimos buscando. ¿Puede mostrarme exactamente dónde estaban? María los guió hasta el pasillo de las muñecas. Aquí, estábamos justo aquí. Sofía quería esa muñeca de allí, señaló una muñeca con un vestido de princesa. Yo me giré para ver el precio de un juego de mesa en el estante de atrás y cuando volví a mirar, su voz se apagó, incapaz de terminar la frase. El guardia principal tomó el control de la situación. Bien, vamos a organizar una búsqueda sistemática. Dividiremos el centro comercial en sectores. Necesito voluntarios para cada área. Rápidamente, se formaron grupos de búsqueda. Mientras tanto, María se quedó en la tienda de juguetes, rodeada por un pequeño grupo de personas que intentaban consolarla. Mi bebé, mi pequeña. Murmuraba una y otra vez, sus ojos fijos en la muñeca que Sofía había estado mirando. Una mujer se acercó, presentándose como psicóloga. María, sé que es difícil, pero necesito que intente recordar cada detalle. ¿Notó algo inusual antes de que Sofía desapareciera? ¿Alguien que las estuviera observando, tal vez?
María cerró los ojos, esforzándose por recordar. No, no lo sé. Había mucha gente. Es sábado, el centro comercial estaba lleno. ¿Y Sofía? ¿Cómo estaba ella? ¿Notó algún cambio en su comportamiento? Estaba emocionada por las muñecas. Feliz, como siempre. Mi niña es muy alegre, siempre sonriendo. María se detuvo, ahogada por un nuevo sollozo. En ese momento, un guardia se acercó corriendo. Señora, hemos encontrado algo. En la zona de comidas, una niña que coincide con la descripción de su hija fue vista hace unos 15 minutos. María se levantó de un salto. ¿Dónde? Lléveme allí ahora mismo. El grupo se apresuró hacia la zona de comidas. Al llegar, se encontraron con otro guardia que sostenía un pequeño zapato rosa. ¿Es este el zapato de su hija?, preguntó, extendiéndoselo a María. María lo tomó con manos temblorosas. Sí, sí, es de Sofía. Oh Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde la vieron? El guardia señaló hacia una de las mesas. Una de las camareras dice que vio a una niña que coincide con la descripción sentada allí hace unos minutos. Estaba sola y parecía desorientada. Sola. La voz de María se elevó. ¿Cómo que sola? ¿Dónde está ahora? Eso es lo que estamos tratando de averiguar, señora. La camarera se acercó para preguntarle si estaba bien, pero cuando volvió con un vaso de agua, la niña ya no estaba. María se dejó caer en una silla cercana, el pequeño zapato de Sofía aferrado contra su pecho. No lo entiendo. ¿Cómo pudo desaparecer 2 veces? ¿Qué está pasando? La psicóloga se arrodilló junto a ella. María, sé que es difícil, pero necesito que se mantenga fuerte. Sofía la necesita fuerte. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? El padre de Sofía, tal vez. María negó con la cabeza. No hay padre. Somos solo nosotras dos. En ese momento, se escuchó una conmoción en la entrada del centro comercial. Un grupo de policías uniformados entró, liderados por un detective de paisano. Soy el detective Ramírez, se presentó el hombre, mostrando su placa. ¿Quién es la madre de la niña desaparecida? María se puso de pie, aún sosteniendo el zapato. Soy yo. Por favor, tienen que encontrar a mi hija. El detective asintió, su expresión seria pero compasiva. Haremos todo lo posible, señora. Necesito que me cuente todo lo que pasó, cada detalle, por insignificante que parezca. Mientras María relataba nuevamente los eventos, el detective tomaba notas en una pequeña libreta. Cuando terminó, él levantó la vista, su mirada penetrante. Señora, sé que es una pregunta difícil, pero debo hacerla. ¿Hay alguien que pudiera querer hacerle daño a usted o a su hija? ¿Alguna expareja resentido, problemas en el trabajo, deudas? María palideció. No, no, nada de eso. Somos personas normales, detective. Sofía es una niña adorada por todos. ¿Por qué alguien querría hacerle daño? El detective suspiró. A veces, las razones no son obvias. Pero no nos adelantemos. Por ahora, trataremos esto como una desaparición accidental. Vamos a revisar todas las cámaras de seguridad y a interrogar a todos los testigos. Mientras el equipo policial se desplegaba por el centro comercial, María se quedó sentada, su mirada perdida en el pequeño zapato rosa. La psicóloga permaneció a su lado, ofreciendo palabras de aliento que parecían perderse en el vacío. Las horas pasaban lentamente. Cada minuto se sentía como una eternidad para María. Los voluntarios iban y venían, algunos con miradas de esperanza, otros con expresiones de derrota. Cerca de la medianoche, el detective Ramírez se acercó nuevamente a María. Su expresión era grave. Señora, hemos revisado cada rincón del centro comercial. No hay señales de Sofía. Necesitamos ampliar la búsqueda. María lo miró, el terror reflejado en sus ojos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a emitir una alerta Amber. La búsqueda se extenderá a toda la ciudad. Necesitamos una foto reciente de Sofía y cualquier información adicional que pueda proporcionarnos. Con manos temblorosas, María sacó su teléfono y mostró una foto de Sofía. La niña sonreía a la cámara, sus ojos brillantes y llenos de vida. Esta es de hace una semana.
estábamos en el parque. El detective tomó el teléfono, enviando rápidamente la imagen a su equipo. Gracias. Ahora, señora, necesito que venga conmigo a la comisaría. Necesitamos hacer algunas preguntas más y organizar la búsqueda desde allí. María se puso de pie, sus piernas apenas sosteniéndola. ¿Y si vuelve aquí? ¿Y si está asustada y regresa buscándome? Dejaremos oficiales aquí, aseguró el detective. Si Sofía regresa, seremos los primeros en saberlo. Mientras se dirigían hacia la salida, María miró por última vez el centro comercial, ahora casi desierto. Las luces brillantes y la música alegre contrastaban cruelmente con la tragedia que se estaba desarrollando. Sofía, susurró, apretando el pequeño zapato contra su corazón. Mamá te encontrará. Lo prometo. El detective la guió suavemente hacia el coche patrulla que esperaba afuera. Mientras se alejaban del centro comercial, María no pudo evitar sentir que dejaba atrás una parte de sí misma. La noche se cernía sobre la ciudad, oscura y amenazante, mientras la búsqueda de Sofía apenas comenzaba. En la comisaría, el ambiente era frenético. Oficiales iban y venían, teléfonos sonaban sin cesar y en una gran pantalla se proyectaba la foto de Sofía junto con los detalles de su desaparición. María fue conducida a una pequeña sala de interrogatorios. El detective Ramírez entró poco después, acompañado de una oficial femenina. Señora Valdés, comenzó el detective, esta es la oficial García. Ella se quedará con usted durante el proceso. Sé que está exhausta, pero necesitamos repasar todo una vez más. María asintió débilmente. Lo que sea necesario para encontrar a mi hija. Bien, dijo Ramírez, abriendo su libreta. Comencemos desde el principio. ¿Qué las llevó al centro comercial hoy? Era el cumpleaños de Sofía la semana que viene, respondió María, su voz quebrada. Quería comprarle un regalo especial. Sofía sabía que iban a comprar su regalo. No, era una sorpresa. Le dije que íbamos a comprar algunas cosas para la casa. El detective hizo una pausa, su mirada fija en María. Señora Valdés, ¿notó algo inusual en el comportamiento de Sofía hoy? Estaba más inquieta de lo normal, tal vez. María frunció el ceño. No, bueno, estaba un poco más emocionada de lo habitual por ir al centro comercial. Le encantan las tiendas de juguetes. ¿Y usted? ¿Notó algo fuera de lo común en el centro comercial? Alguien que las estuviera observando, quizás. No, no lo creo. Había mucha gente, como siempre los sábados. La oficial García intervino suavemente. María, sé que es difícil, pero necesito que pienses en los últimos días. ¿Hubo algo, cualquier cosa, que te pareciera extraña? ¿Alguna llamada sospechosa, alguien merodeando cerca de tu casa o de la escuela de Sofía? María cerró los ojos, esforzándose por recordar. De repente, su expresión cambió. Esperen, hubo algo. Hace unos días, cuando fui a recoger a Sofía de la escuela, vi a un hombre en un coche. Estaba tomando fotos. El detective Ramírez se inclinó hacia adelante, su interés palpable. ¿Puedes describirlo? No. No lo vi bien, respondió María, frotándose las sienes. Estaba dentro de un coche oscuro, tal vez negro o azul marino. Cuando me acerqué, arrancó y se fue. El detective Ramírez intercambió una mirada con la oficial García. ¿Le comentaste esto a alguien? A la escuela, tal vez. María negó con la cabeza, la culpa reflejada en su rostro. No, no lo hice. Pensé que tal vez era un padre tomando fotos de su propio hijo. No quise parecer paranoica. No te culpes, intervino la oficial García. Muchas veces ignoramos estas cosas pensando que no son importantes. El detective Ramírez se levantó abruptamente. Voy a enviar a alguien a la escuela ahora mismo. Tal vez las cámaras de seguridad captaron algo. Justo cuando estaba por salir de la habitación, otro oficial entró apresuradamente. Detective, tenemos algo. Las cámaras del estacionamiento del centro comercial captaron un vehículo sospechoso. Ramírez se volvió hacia María. Señora Valdés, necesito que venga conmigo. Puede que necesitemos su ayuda para identificar el vehículo. María se levantó temblorosa, siguiendo al detective y a la oficial García hasta una sala llena de monitores. En una de las pantallas, se reproducía una grabación del estacionamiento. Mire, señaló un técnico.
Este coche entra al estacionamiento a las 2:15 de la tarde, justo media hora antes de la desaparición reportada de Sofía. En la pantalla, un sedán oscuro entraba lentamente al estacionamiento, deteniéndose brevemente antes de encontrar un lugar. Y aquí, continuó el técnico, avanzando la grabación, el mismo vehículo sale a toda prisa a las 3:05 de la tarde, aproximadamente 10 minutos después de que se reportara la desaparición. María se inclinó hacia la pantalla, entrecerrando los ojos. Ese coche se parece al que vi en la escuela. El detective Ramírez se volvió hacia ella, su mirada intensa. ¿Estás segura? No, no al 100%, admitió María. Pero el color y el modelo parecen similares. Es suficiente para empezar, dijo Ramírez. Volviéndose hacia su equipo, comenzó a dar órdenes rápidamente. Quiero la matrícula de ese vehículo. Contacten con tránsito. Necesitamos saber si alguna cámara lo ha captado desde que salió del centro comercial. Mientras el equipo se movilizaba, María se dejó caer en una silla cercana, el peso de la situación aplastándola. Mi niña, murmuró. Oh, Sofía, ¿dónde estás? La oficial García se arrodilló junto a ella. María, sé que es difícil, pero esto es una buena señal. Tenemos una pista sólida. En ese momento, el teléfono de María comenzó a sonar. Con manos temblorosas, sacó el dispositivo de su bolso. El número en la pantalla era desconocido. Hola, respondió con voz temblorosa. Por un momento, solo se escuchó silencio al otro lado de la línea. Luego, una voz distorsionada habló. ¿Quieres volver a ver a tu hija? María dejó escapar un grito ahogado, atrayendo la atención de todos en la sala. El detective Ramírez se abalanzó hacia ella, haciendo señas frenéticas a los técnicos para que rastrearan la llamada. ¿Quién es? ¿Dónde está mi hija?, gritó María al teléfono. Escucha con atención, continuó la voz. Si quieres que Sofía regrese sana y salva, harás exactamente lo que te digamos. Nada de policía, ¿entendido? María miró desesperadamente al detective Ramírez, quien asintió vigorosamente, urgiéndola a seguir la conversación. Ese sí, entiendo, respondió María, tratando de mantener la calma. Por favor, no le hagan daño. Haré lo que sea. Bien, dijo la voz. En una hora, recibirás instrucciones detalladas. Hasta entonces, ni una palabra a la policía. Si vemos un solo uniforme, la niña pagará las consecuencias. ¿Quedó claro? Sí, por favor, solo déjenme hablar con ella. Necesito saber que está bien. Hubo una pausa, y luego se escuchó una voz pequeña y asustada al otro lado de la línea. Mamá, Sofía, gritó María. Cariño, ¿estás bien? Mamá te va a sacar de ahí, te lo prometo. Mami, tengo miedo. Quiero ir a casa. Antes de que María pudiera responder, la voz distorsionada volvió. 1 hora. Ni un minuto más. La línea se cortó. María dejó caer el teléfono, rompiendo en sollozos incontrolables. El detective Ramírez se acercó rápidamente. Señora Valdés, sé que están amenazando con lastimar a Sofía si involucra a la policía, pero le prometo que haremos todo lo posible para recuperar a su hija sin ponerla en peligro. María lo miró, el terror y la duda luchando en su rostro. ¿Y si se dan cuenta? ¿Y si lastiman a mi niña por su culpa? Ramírez tomó sus manos, su voz firme pero compasiva. María, míreme. Hemos manejado situaciones como esta antes. Tenemos protocolos, tenemos experiencia. Si trabajamos juntos, tenemos la mejor oportunidad de traer a Sofía de vuelta a casa sana y salva. María cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva determinación en su mirada. Está bien, dijo. ¿Qué hacemos ahora? El detective Ramírez se irguió, su voz tomando un tono de mando. Primero, vamos a prepararte. Cuando recibas las siguientes instrucciones, necesitamos estar listos. Durante la siguiente hora, la comisaría se convirtió en un hervidero de actividad controlada. Técnicos preparaban equipos de rastreo y escucha, mientras que oficiales encubiertos se alistaban para seguir a María en cuanto recibiera las instrucciones. María, por su parte, recibía un curso intensivo sobre cómo manejar la situación. Recuerda, le decía la oficial García, mantén la calma lo mejor que puedas. Sigue sus instrucciones al pie de la letra, pero intenta ganar tiempo si es posible.
Cada minuto extra nos da más oportunidades de localizar a Sofía. María asentía mecánicamente, repitiendo las instrucciones una y otra vez en su mente. El miedo amenazaba con paralizarla, pero el pensamiento de Sofía, sola y asustada, la mantenía enfocada. A medida que se acercaba la hora señalada, la tensión en la sala era palpable. Todos los ojos estaban fijos en el teléfono de María, esperando. Exactamente una hora después de la primera llamada, el teléfono vibró. Un mensaje de texto. Con manos temblorosas, María lo abrió. Parque Central, banco junto al estanque de patos. 30 minutos. Ven sola. El detective Ramírez leyó el mensaje por encima del hombro de María. Bien, es una ubicación que conocemos. Podemos trabajar con esto. Rápidamente, comenzó a dar órdenes. Quiero equipos encubiertos en cada entrada del parque. García, tú irás en un coche separado, a una distancia segura de María. El resto, preparen el equipo de vigilancia. Volviéndose hacia María, su tono se suavizó. ¿Está lista para esto? María tragó saliva, apretando el pequeño zapato rosa de Sofía que aún llevaba consigo. Por mi hija, haré lo que sea necesario. Mientras se dirigían hacia los coches, María no pudo evitar sentir que estaba a punto de enfrentarse al momento más crucial de su vida. El cielo nocturno sobre la ciudad parecía más oscuro que nunca, pero en algún lugar, bajo ese mismo cielo, estaba Sofía, y María estaba determinada a traerla de vuelta, sin importar el costo. El Parque Central, normalmente un remanso de paz en medio de la ciudad, ahora parecía un campo de batalla silencioso. Agentes encubiertos se mezclaban con los pocos transeúntes nocturnos, sus ojos atentos a cualquier movimiento sospechoso. María, con el corazón latiendo frenéticamente, se dirigió al banco junto al estanque de patos. Cada paso se sentía como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Recuerde, señora Valdés, la voz del detective Ramírez sonaba en su oído a través del diminuto auricular, mantenga la calma. Estamos aquí, observando cada movimiento. María se sentó en el banco, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. De repente, una figura encapuchada emergió de las sombras, sentándose junto a ella sin mediar palabra. ¿Dónde está mi hija?, susurró María, su voz temblorosa. La figura giró lentamente la cabeza hacia ella. Eso depende de ti, respondió una voz masculina, distorsionada por algún tipo de dispositivo. ¿Trajiste lo que pedimos? María frunció el ceño, confundida. No, no pidieron nada. Solo me dijeron que viniera aquí. El hombre soltó una risa seca. Oh, María, María. ¿De verdad creíste que sería tan simple? Un escalofrío recorrió la espalda de María. ¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre? Sabemos mucho más que eso, respondió el hombre. Sabemos que trabajas en la floristería, Pétalos de Ensueño. Sabemos que Sofía va a la escuela primaria San Martín. Y sabemos que no ha seguido nuestras instrucciones al pie de la letra. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No sé de qué hablas. He hecho exactamente lo que me dijeron. El hombre se inclinó hacia ella, su voz un susurro amenazante. Entonces, ¿por qué hay agentes encubiertos por todo el parque? ¿Creíste que no nos daríamos cuenta? En el centro de mando móvil, instalado en una van a unas cuadras del parque, el detective Ramírez maldijo por lo bajo. Maldita sea, nos han descubierto. Prepárense para intervenir a mi señal. De vuelta en el banco, María luchaba por mantener la compostura. Por favor, suplicó, solo quiero a mi hija de vuelta. Haré lo que sea. Es un poco tarde para eso, ¿no crees? El hombre se puso de pie. Has cometido un grave error, María. Y me temo que Sofía pagará por él. Antes de que María pudiera reaccionar, el hombre arrojó algo al suelo. Una nube de humo denso se elevó, envolviendo el área. Ahora, gritó Ramírez por el comunicador. Todos los equipos, intervengan. El caos se desató en el parque. Agentes convergieron desde todas direcciones, mientras el hombre encapuchado se perdía entre la confusión. María, tosiendo y con los ojos llorosos por el humo, sintió que alguien la agarraba del brazo. Señora Valdés. Era la oficial García. Venga conmigo, rápido. Mientras la guiaba hacia un vehículo cercano, María no podía dejar de temblar. Lo he arruinado todo, sollozó. Van a lastimar a Sofía por mi culpa. García la ayudó a entrar al coche.
no piense eso. Hizo lo correcto al confiar en nosotros. Ahora tenemos más información de la que teníamos antes. De vuelta en la comisaría, el ambiente era tenso. El detective Ramírez caminaba de un lado a otro, su frustración palpable. ¿Cómo demonios supieron que estábamos allí?, gruñó. Fuimos extremadamente cuidadosos. Un joven oficial, tecleando frenéticamente en una computadora, levantó la vista. Señor, creo que tengo algo. Hemos estado analizando las llamadas y mensajes del teléfono de la señora Valdés. Ramírez se acercó rápidamente. ¿Y bien? Parece que hay un software espía instalado. Han estado monitoreando todas sus comunicaciones. María, que acababa de entrar con la oficial García, palideció al escuchar esto. ¿Qué? Pero, ¿cómo es posible? El joven oficial continuó. El software se instaló hace aproximadamente una semana. Probablemente cuando descargó alguna aplicación o abrió un enlace malicioso. Ramírez se frotó el puente de la nariz, claramente frustrado. Esto explica cómo sabían tanto sobre usted y su hija, señora Valdés. Han estado vigilándola durante días. María se dejó caer en una silla cercana, el peso de la revelación aplastándola. Dios mío, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué nos han elegido a nosotras? El detective Ramírez se arrodilló frente a ella, su voz suave pero firme. Eso es lo que vamos a averiguar. Pero necesito que piense, María. ¿Ha notado algo inusual en los últimos días? ¿Alguien que pareciera estar demasiado interesado en usted o en Sofía? María cerró los ojos, esforzándose por recordar. De repente, su expresión cambió. Esperen, hubo algo. Hace unos días, un hombre vino a la floristería. Dijo que quería hacer un pedido especial para un evento. ¿Qué tipo de evento?, preguntó García, tomando notas. Una fiesta de cumpleaños para su hija, respondió María, su voz quebrándose al recordar. Dijo que su hija cumplía 8 años, igual que Sofía. Me preguntó si yo tenía hijos y, oh Dios, le hablé de Sofía. Incluso le mostré una foto. Ramírez y García intercambiaron miradas significativas. ¿Puede describir a este hombre?, preguntó el detective. María asintió lentamente. Alto, cabello oscuro, ojos claros. Tenía un acento extraño, como si no fuera de aquí. Y un tatuaje en el cuello, una especie de símbolo que no reconocí. El detective se puso de pie abruptamente. García, quiero un boceto de este hombre inmediatamente. Y contacta con todas las floristerías de la ciudad. Veamos si este tipo ha estado haciendo pedidos especiales en otros lugares. Mientras el equipo se movilizaba con las nuevas instrucciones, María no pudo evitar sentirse abrumada por la culpa. Detective, dijo en voz baja, ¿cree que les di la información que necesitaban para secuestrar a Sofía? Ramírez la miró con compasión. Señora Valdés, no se culpe. Estos criminales son profesionales. Saben cómo obtener información sin levantar sospechas. Lo importante ahora es que estamos un paso más cerca de encontrarlos. En ese momento, el teléfono de María vibró. Todos en la sala se congelaron. Con manos temblorosas, María sacó el dispositivo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Parece que no has aprendido la lección. Última oportunidad. Hotel Mirador, habitación 237. Ven sola o Sofía sufrirá las consecuencias. El detective Ramírez leyó el mensaje por encima del hombro de María. Su expresión se endureció. Es una trampa, dijo. Saben que estamos monitoreando su teléfono. Están jugando con nosotros. María lo miró, la desesperación evidente en sus ojos. Pero, ¿y si realmente tienen a Sofía allí? No podemos arriesgarnos. Ramírez comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando a toda velocidad. Tiene razón, no podemos ignorar esta pista. Pero tampoco podemos enviarla directamente a una trampa. Se volvió hacia su equipo. Quiero toda la información sobre el Hotel Mirador. Planos, lista de huéspedes, grabaciones de seguridad, todo. Y necesito un equipo SWAT en stand-by. María se puso de pie, su determinación superando momentáneamente su miedo. Iré, dijo. Sé que es peligroso, pero si hay una posibilidad de que Sofía esté allí, tengo que intentarlo. El detective la miró fijamente por un momento, evaluando la situación. Finalmente, asintió.
De acuerdo. Pero esta vez haremos las cosas de manera diferente. García, trae el equipo especializado. Mientras la oficial García salía de la habitación, Ramírez se dirigió a María. Escuche con atención, señora Valdés. Vamos a equiparla con un micrófono y una cámara oculta de última generación. Son prácticamente indetectables. Además, llevarás un localizador GPS. María asintió, absorbiendo la información. ¿Y si me descubren? No lo harán, aseguró Ramírez. Pero si algo sale mal, tendremos equipos en cada piso del hotel, listos para intervenir en segundos. García regresó con una pequeña caja. Dentro había lo que parecía ser un collar común y un par de pendientes. El collar es el micrófono, explicó García mientras lo colocaba alrededor del cuello de María. Los pendientes contienen la cámara y el GPS. Son completamente funcionales, así que si alguien los revisa, no encontrarán nada sospechoso. María tocó el collar, maravillada por la tecnología. Es increíble. Ramírez continuó con las instrucciones. Una vez que esté en el hotel, actúe con normalidad. Diríjase directamente a la habitación 237. No hable con nadie en el camino. Cuando llegue, toque la puerta y espere. Pase lo que pase, mantenga la calma. Estaremos escuchando y viendo todo. María respiró profundamente, tratando de controlar sus nervios. Entendido. ¿Y si Sofía está allí? Si vemos a su hija, intervendremos inmediatamente, aseguró Ramírez. Su seguridad es nuestra prioridad número 1. Mientras el equipo ultimaba los detalles del operativo, María se encontró mirando por la ventana de la comisaría. La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas, ajena al drama que se estaba desarrollando. Sofía, susurró, tocando el cristal. Mamá va por ti. Resiste un poco más, mi amor. El viaje al Hotel Mirador fue un borrón para María. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad, cada giro en una esquina podría haber sido el último. Cuando finalmente llegó, tuvo que recordarse a sí misma respirar. Estamos con usted, señora Valdés. La voz del detective Ramírez sonó suavemente en su oído a través del diminuto auricular. Recuerde, actúe con naturalidad. María entró al lobby del hotel, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Se dirigió directamente a los ascensores, evitando el contacto visual con el personal y los otros huéspedes. Mientras subía al segundo piso, repasó mentalmente el plan una vez más. Llegar a la habitación 237, tocar la puerta, esperar instrucciones. Simple en teoría, aterrador en la práctica. El pasillo del segundo piso estaba desierto. María caminó lentamente, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. 235, 236. Y finalmente, 237. Se detuvo frente a la puerta, su mano temblando ligeramente mientras se preparaba para tocar. Respiró hondo y golpeó 3 veces. Silencio. Pasaron los segundos, que se sentían como horas. María estaba a punto de tocar de nuevo cuando escuchó movimiento dentro de la habitación. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable. Señora Valdés, dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La estábamos esperando. Por favor, pase. María entró, sus ojos escaneando frenéticamente la habitación en busca de algún signo de Sofía. No había nada. ¿Dónde está mi hija?, preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre cerró la puerta y se volvió hacia ella, su expresión ahora fría y calculadora. Esa es una excelente pregunta, María. ¿Dónde está Sofía? María lo miró, confundida. ¿Qué? Ustedes la tienen. Ustedes la secuestraron. El hombre soltó una carcajada que heló la sangre de María. Oh, mi querida María. Me temo que has sido engañada. Nosotros no tenemos a tu hija. En la van de vigilancia estacionada cerca del hotel, el detective Ramírez maldijo. ¿Qué demonios está pasando? María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No entiendo. Si ustedes no tienen a Sofía, entonces, ¿quién? El hombre se sentó en un sillón cercano, cruzando las piernas con calma. Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no es así? Pero antes de llegar a eso, tengo otra pregunta para ti, María.
¿Qué sabes realmente sobre el padre de Sofía? María parpadeó, completamente desconcertada por el giro de los acontecimientos. ¿El padre de Sofía? Él nos abandonó antes de que Sofía naciera. No he sabido nada de él en años. ¿Estás segura de eso?, preguntó el hombre, inclinándose hacia adelante. ¿Estás completamente segura de que sabes quién es el padre de tu hija? En la van, Ramírez y su equipo escuchaban atentamente, tratando de descifrar el significado detrás de estas preguntas inesperadas. María, mientras tanto, sentía que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué está insinuando?, preguntó, su voz temblando. Por supuesto que sé quién es el padre de Sofía. Se llamaba Carlos. Carlos Mendoza. El hombre sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. Carlos Mendoza. Un nombre muy común, ¿no crees? Casi, demasiado común. Se levantó y caminó hacia un maletín que estaba sobre la cama. Lo abrió y sacó una carpeta. Verás, María, nuestro trabajo es encontrar personas. Personas que no quieren ser encontradas. Y a veces, esas personas tienen secretos. Secretos que afectan a otros sin que lo sepan. María dio un paso atrás, su espalda chocando contra la pared. No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con Sofía? ¿Dónde está mi hija? El hombre abrió la carpeta y comenzó a sacar fotografías. Las extendió sobre una mesa cercana. Échales un vistazo, María. Dime si reconoces a alguien. Con pasos temblorosos, María se acercó a la mesa. Las fotos mostraban a un hombre en diferentes situaciones, saliendo de un edificio de oficinas, cenando en un restaurante elegante, subiendo a un auto lujoso. El hombre se parecía a Carlos, pero no era exactamente como lo recordaba. Yo, no entiendo, murmuró María. Se parece a Carlos, pero no es el hombre que conociste, ¿verdad?, completó el hombre de traje. Este es Carlos Mendoza, o debería decir, este es su verdadero nombre. Sacó un documento de la carpeta y se lo entregó a María. María lo tomó con manos temblorosas. Era una identificación con la foto de Carlos, pero el nombre era diferente, Alejandro Vega. No, esto no puede ser cierto, susurró María, sintiendo que le faltaba el aire. En la van, Ramírez se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido en concentración. García, quiero todo lo que podamos encontrar sobre Alejandro Vega. Ahora, de vuelta en la habitación, el hombre continuó, Alejandro Vega es un hombre muy poderoso, María. Un hombre con conexiones en lugares muy altos y muy bajos. Un hombre que haría cualquier cosa para proteger sus secretos. María levantó la vista de la identificación, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Sofía? ¿Por qué alguien la secuestraría? El hombre suspiró, casi como si sintiera lástima por ella. Piénsalo, María. Una hija que él nunca reconoció. Una hija que podría reclamar su herencia, exponer sus secretos. Una hija que podría ser una amenaza. María sintió que sus piernas cedían. Se dejó caer en una silla cercana, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Está diciendo que el padre de Sofía la secuestró? ¿Su propio padre? El hombre se encogió de hombros. Es una posibilidad. O quizás alguien que quiere usar a Sofía como leverage contra él. En este mundo, María, los niños a menudo pagan por los pecados de sus padres. En la van, Ramírez estaba frenético. Necesito esa información sobre Vega ahora. Y quiero un equipo en esa habitación en 2 minutos. María, mientras tanto, sentía que su mundo se desmoronaba. Todo lo que creía saber sobre su pasado, sobre el padre de su hija, se estaba revelando como una elaborada mentira. Y en medio de todo esto, Sofía seguía desaparecida. ¿Quién es usted?, preguntó finalmente, mirando al hombre de traje. ¿Por qué me está diciendo todo esto? El hombre sonrió, pero esta vez había un toque de genuina simpatía en sus ojos. Somos, digamos, una agencia de inteligencia privada. Fuimos contratados para encontrar a Sofía, pero también para protegerla. Y para hacer eso, necesitábamos que supieras la verdad. Se acercó a María y le entregó una tarjeta. Cuando salgas de aquí, la policía te bombardeará con preguntas. No les digas nada sobre esta conversación. Si quieres volver a ver a Sofía con vida,
Nos contactarás usando el número en esta tarjeta. Tendrás 24 horas para decidir. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. El equipo SWAT entró, seguido por el detective Ramírez. Policía. Todos al suelo. El hombre de traje, sin embargo, no parecía sorprendido ni preocupado. Simplemente levantó las manos con calma y sonrió. Ah, detective Ramírez. Lo estábamos esperando. Lamento decir que llega un poco tarde a la fiesta. Ramírez se acercó, su arma apuntando directamente al pecho del hombre. Está bajo arresto por secuestro y extorsión. El hombre soltó una risita. Me temo que está cometiendo un error, detective. Yo no he secuestrado a nadie. De hecho, estoy aquí para ayudar a encontrar a la pequeña Sofía. María, aún sentada y aturdida por las revelaciones, finalmente encontró su voz. Detective Ramírez, él dice que no tienen a Sofía. Dice que el padre de Sofía podría estar involucrado. Ramírez miró a María y luego de vuelta al hombre. Explíquese. Ahora, el hombre suspiró dramáticamente. Detective, estamos perdiendo un tiempo precioso. Cada minuto que pasa discutiendo conmigo es un minuto que no está buscando a Sofía. Le sugiero que me deje ir y se concentre en encontrar al verdadero culpable. ¿Y quién sería ese según usted?, gruñó Ramírez, sin bajar su arma. Alejandro Vega, respondió el hombre. Un hombre muy peligroso con muchos secretos. Y Sofía, me temo, es uno de esos secretos. Ramírez entrecerró los ojos. García habló por su radio. ¿Qué tenemos sobre Alejandro Vega? La voz de García sonó a través del dispositivo. Señor, es complicado. Vega aparece en múltiples investigaciones de alto perfil. Lavado de dinero, tráfico de influencias, posibles conexiones con el crimen organizado. Pero nunca se ha podido probar nada contra él. El hombre de traje sonrió. Como puede ver, detective, esto va mucho más allá de un simple secuestro. Estamos hablando de una red de corrupción y crimen que se extiende a los niveles más altos del gobierno y los negocios. Ramírez bajó lentamente su arma, su mente trabajando a toda velocidad. Si lo que dice es cierto, ¿por qué nos está diciendo todo esto? ¿Cuál es su ángulo? Digamos que tenemos nuestros propios intereses en exponer a Vega, respondió el hombre. Y la pequeña Sofía podría ser la clave para hacerlo. María, que había estado escuchando todo esto en un estado de shock, finalmente se puso de pie. No me importa nada de esto, dijo, su voz temblando pero firme. Solo quiero a mi hija de vuelta. Por favor, si saben algo, si pueden ayudar, haré lo que sea. El hombre se volvió hacia ella, su expresión seria. Esa es precisamente la actitud que necesitamos, María. Porque lo que viene a continuación no será fácil. Tendrás que enfrentarte a tu pasado, a las mentiras que te han rodeado durante años. Y tendrás que estar dispuesta a hacer cosas que nunca pensaste que harías. Ramírez intervino, un momento. No puede esperar que dejemos que civiles se involucren en una operación tan peligrosa. El hombre levantó una ceja. ¿Y qué sugiere, detective? ¿Seguir los canales oficiales? ¿Enfrentarse a un hombre que tiene jueces y políticos en su nómina? No, me temo que si queremos salvar a Sofía, tendremos que operar en las sombras. María miró a Ramírez, sus ojos suplicantes. Por favor, detective. Si hay una oportunidad de encontrar a Sofía, tengo que tomarla. No puedo quedarme de brazos cruzados. Ramírez se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. Sabía que lo que estaba a punto de hacer iba en contra de todos los protocolos, pero también sabía que podría ser la única oportunidad de resolver este caso. Está bien, dijo finalmente. Pero con condiciones. Quiero estar involucrado en cada paso. Y al primer signo de que esto se está saliendo de control, lo cerramos todo. ¿Entendido? El hombre de traje sonrió, extendiendo su mano. Me parece justo, detective. Creo que este es el comienzo de una alianza muy interesante. Mientras Ramírez estrechaba la mano del hombre a regañadientes, María sintió una mezcla de esperanza y temor. Estaba a punto de embarcarse en un viaje peligroso, un viaje que la llevaría a los rincones más oscuros de su pasado y de la sociedad. Pero por Sofía, estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera. Aguanta, mi amor, susurró. Mamá va por ti.
La oficina del detective Ramírez se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Mapas, fotografías y documentos cubrían cada superficie disponible. En el centro de todo este caos, María, el detective Ramírez y el misterioso hombre de traje, que se había presentado como Javier, discutían su próximo movimiento. Muy bien, comenzó Ramírez, su voz cargada de tensión. Recapitulemos. Tenemos a un poderoso empresario, Alejandro Vega, que resulta ser el verdadero padre de Sofía. Creemos que él o alguien cercano a él podría estar detrás de su desaparición. ¿Correcto? Javier asintió. Correcto. Pero no olvide, detective, que Vega tiene conexiones en todas partes. No podemos confiar en nadie fuera de esta habitación. María, que había estado en silencio, finalmente habló. Todavía no puedo creer que Carlos Alejandro sea capaz de algo así. ¿Por qué ahora? Han pasado 8 años. Javier se volvió hacia ella, su expresión seria. Las personas como Vega viven constantemente mirando por encima del hombro, María. Quizás se enteró de que alguien estaba investigando su pasado. Quizás teme que Sofía pueda ser usada en su contra. En su mundo, la paranoia es una herramienta de supervivencia. Ramírez golpeó la mesa con frustración. Todo esto son conjeturas. Necesitamos pruebas concretas si queremos tener alguna posibilidad de encontrar a Sofía. Javier sonrió, un brillo de astucia en sus ojos. Ah, detective. Ahí es donde entra en juego nuestro plan. María, ¿estás lista para enfrentarte a tu pasado? María respiró hondo, enderezando sus hombros. Haré lo que sea necesario por mi hija. Bien, dijo Javier, sacando un teléfono de su bolsillo. Porque es hora de que tengas una reunión con tu ex. Ramírez frunció el ceño. ¿Qué? No podemos simplemente llamar a Vega y pedirle una cita. Javier rió suavemente. Oh, detective. Tiene mucho que aprender sobre cómo operan los ricos y poderosos. Verá, Vega organiza una gala benéfica cada año. Es en 2 días. Y nosotros, dijo, mirando a María, vamos a conseguir que seas invitada. María parpadeó, confundida. ¿Cómo? Simple, respondió Javier. Vas a chantajearlo. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Ramírez fue el primero en romperlo. Absolutamente no, gruñó. Es demasiado peligroso. María, sin embargo, se inclinó hacia adelante, una chispa de determinación en sus ojos. ¿Cómo funcionaría? Javier sonrió, complacido por su reacción. Enviaremos un mensaje a Vega. Le diremos que sabemos sobre su pasado, sobre Sofía. Amenazaremos con exponer todo a menos que te dé una invitación a la gala. Es una locura, intervino Ramírez. Estaríamos poniéndola directamente en la línea de fuego. Es nuestra mejor oportunidad, replicó Javier. Vega estará rodeado de gente en la gala. No se arriesgará a hacer nada drástico en público. Además, María podrá observarlo, ver cómo reacciona. Podría darnos pistas sobre el paradero de Sofía. María asintió lentamente. Lo haré. Ramírez la miró, incredulidad en su rostro. María, piénsalo bien. Es extremadamente peligroso. Más peligroso que dejar que mi hija siga en manos de quién sabe quién, respondió María, su voz temblando pero firme. No, detective. Javier tiene razón. Es nuestra mejor oportunidad. Javier sacó un pequeño dispositivo de su maletín. Excelente. Ahora, María, necesito que grabes un mensaje para Vega. Sé firme, pero no agresiva. Queremos que se sienta amenazado, pero no acorralado. María tomó el dispositivo con manos temblorosas. Respiró hondo y comenzó a hablar. Alejandro, o debería decir, Carlos. Han pasado muchos años, pero estoy segura de que me recuerdas. Soy María, la madre de tu hija. Sí, sé quién eres realmente. Sé sobre tu doble vida, tus negocios turbios. Y si no quieres que todo salga a la luz, me darás una invitación para tu gala benéfica. Tenemos mucho de qué hablar, ¿no crees? Javier aplaudió suavemente cuando María terminó. Perfecto. Eso definitivamente captará su atención. Ramírez, aunque todavía visiblemente preocupado, asintió con aprobación. Debo admitir que fue convincente. Pero,
¿Qué pasa si Vega decide ignorar la amenaza? Oh, no lo hará, aseguró Javier. Hombres como Vega no llegan a donde están ignorando amenazas. Responderá. La pregunta es cómo. Las siguientes 48 horas fueron una agonía para María. Cada sonido la hacía saltar, cada sombra parecía una amenaza. Pero finalmente, la respuesta llegó. Javier entró a la oficina de Ramírez, agitando un sobre elegante. Señores, tenemos una invitación. María se levantó de un salto. ¿De verdad funcionó? Como un encanto, respondió Javier, entregándole el sobre. Felicidades, María. Estás oficialmente invitada a la gala benéfica más exclusiva de la ciudad. Ramírez tomó el sobre, examinándolo cuidadosamente. Podría ser una trampa. Por supuesto que es una trampa, dijo Javier, rodando los ojos. Pero es una trampa en la que tenemos que caer si queremos avanzar. María abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una invitación dorada y una nota manuscrita. María, han pasado años. Ciertamente tenemos mucho de qué hablar. Te esperaré en mi estudio privado durante la gala. Ven sola, es su letra, susurró María. Después de tanto tiempo, Ramírez frunció el ceño. No me gusta esto. Ven sola. Es demasiado arriesgado. Javier, sin embargo, parecía complacido. Es perfecto. Nos da la oportunidad de tener una conversación privada con Vega. María, ¿estás lista para enfrentarte a él? María levantó la vista de la nota, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. No tengo opción. Es por Sofía. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. María fue equipada con micrófonos ocultos y recibió un curso intensivo en técnicas de interrogatorio sutil. Recuerda, le decía Javier mientras practicaban, no lo presiones demasiado. Deja que él hable. A menudo, las personas como Vega se delatan solas si les das la oportunidad. La noche de la gala llegó más rápido de lo que María hubiera querido. Se encontró de pie frente al espejo, apenas reconociéndose en el elegante vestido de noche que Javier había proporcionado. ¿Estás lista?, preguntó Ramírez, ajustando su propio traje. El detective iba a asistir como parte del equipo de seguridad, una tapadera organizada por Javier. María sintió, aunque su reflejo mostraba el miedo en sus ojos. Tan lista como puedo estar. La mansión de Vega era imponente, un monumento a la riqueza y el poder. María sintió que le faltaba el aire mientras subía los escalones de mármol. Tranquila, sonó la voz de Javier en su oído a través del diminuto auricular. Respira profundo. Recuerda, tú tienes el control. En el vestíbulo, un mayordomo tomó su invitación. Bienvenida, señorita Valdés. El señor Vega la recibirá en su estudio más tarde. Por favor, disfrute de la gala mientras tanto. María entró al salón principal, inmediatamente abrumada por el lujo que la rodeaba. Candelabros de cristal, obras de arte invaluables, personas vestidas con las mejores galas. Era un mundo completamente ajeno a ella. Mantén la calma, volvió a sonar la voz de Javier. Mézclate. Observa. Busca cualquier cosa que parezca fuera de lugar. María tomó una copa de champán de un camarero que pasaba y comenzó a recorrer el salón, sus ojos escaneando constantemente la multitud. De repente, lo vio. Alejandro Vega, el hombre que una vez conoció como Carlos, estaba de pie en el centro de un grupo de personas, riendo y charlando como si no tuviera una preocupación en el mundo. El corazón de María dio un vuelco. A pesar de los años, a pesar de saber la verdad sobre él, una parte de ella aún reconocía al hombre del que se había enamorado. Como si sintiera su mirada, Vega se volvió y sus ojos se encontraron. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Luego, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Vega se disculpó con su grupo y comenzó a caminar hacia ella. Viene hacia mí, susurró María, su corazón latiendo frenéticamente. Mantén la calma, respondió Javier. Recuerda el plan. Vega se detuvo frente a ella, su sonrisa encantadora pero sus ojos fríos como el hielo. María, dijo suavemente. Han pasado años. Estás tan hermosa como siempre. María tuvo que luchar contra el impulso de abofetearlo. En cambio, forzó una sonrisa. Alejandro. Oh, debería llamarte Carlos. La sonrisa de Vega vaciló por un momento. Veo que has estado investigando. Impresionante.
Pero este no es el lugar para esa conversación. ¿Me acompañarías a mi estudio? María asintió, siguiendo a Vega mientras se abría paso entre la multitud. Podía sentir las miradas curiosas de los otros invitados, sin duda preguntándose quién era esta mujer desconocida que había captado la atención de su anfitrión. El estudio de Vega era exactamente como María lo había imaginado, lujoso, masculino, con estantes llenos de libros encuadernados en cuero y una imponente vista de la ciudad a través de ventanales del suelo al techo. Vega cerró la puerta detrás de ellos y se dirigió a un bar en la esquina. ¿Una copa? No, gracias, respondió María, su voz tensa. Creo que ambos sabemos que no estoy aquí para socializar. Vega se sirvió un whisky y se sentó detrás de su escritorio. Muy bien, María. Has captado mi atención. ¿Qué es exactamente lo que quieres? María lo miró fijamente, toda la ira y el dolor de los últimos años burbujeando en su interior. Quiero la verdad, Alejandro. Quiero saber por qué me mentiste. ¿Por qué nos abandonaste a Sofía y a mí? Vega tomó un sorbo de su bebida, su expresión inescrutable. La verdad, María, rara vez es simple. Sí, te mentí sobre quién era. Pero lo hice para protegerte. ¿Protegerme? María soltó una risa amarga. ¿Abandonarme embarazada era tu idea de protección? El mundo en el que me muevo es peligroso, María, respondió Vega, su voz suave pero firme. Enemigos por todos lados. Competidores despiadados. Si se hubieran enterado de tu existencia, de la existencia de Sofía. No quiero ni pensar en lo que podrían haber hecho. María sintió que la ira crecía en su interior. ¿Y qué hay de ahora? ¿Quién se llevó a Sofía, Alejandro? Fuiste tú. Por primera vez, vio un destello de genuina sorpresa en los ojos de Vega. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No juegues conmigo, espetó María. Sofía desapareció hace días. Alguien la secuestró. Y todas las pistas apuntan hacia ti. Vega se puso de pie abruptamente, su compostura finalmente quebrada. María, te juro que no tengo idea de lo que estás hablando. ¿Sofía desaparecida? ¿Cuándo? ¿Cómo? La confusión de María creció. Si no era Vega, entonces. Hace 4 días. En el centro comercial. Pensé que tú. Vega rodeó el escritorio, acercándose a María. Escúchame bien. Puede que sea muchas cosas, María, pero jamás lastimaría a mi propia hija. Si Sofía está en peligro, necesito saberlo todo. Ahora, en el auricular de María, la voz de Javier sonó urgente, está diciendo la verdad, María. Su reacción es genuina. Esto cambia todo. María miró a Vega, viendo por primera vez al hombre detrás de la fachada. Si no fuiste tú, entonces, ¿quién tiene a nuestra hija? Vega tomó las manos de María, su rostro una máscara de preocupación. No lo sé, pero te prometo que lo averiguaremos. Tengo recursos, conexiones. Usaré todo lo que tengo para encontrarla. De repente, la puerta del estudio se abrió de golpe. Ramírez entró, su arma desenfundada. Policía, quietos, gritó Ramírez, su arma apuntando directamente a Vega. Vega soltó las manos de María y levantó las suyas lentamente. Detective, esto es un malentendido. Estábamos teniendo una conversación civilizada. María se interpuso entre Ramírez y Vega. Espere, detective. Creo que él no tuvo nada que ver con la desaparición de Sofía. Ramírez frunció el ceño, sin bajar su arma. ¿Qué? María, ¿de qué estás hablando? Su reacción fue genuina, explicó María rápidamente. No sabía que Sofía había desaparecido. Estaba tan sorprendido como nosotros. En ese momento, Javier entró en la habitación, su calma habitual contrastando con la tensión del ambiente. Baja el arma, detective. La señora Valdés tiene razón. Hemos estado monitoreando la conversación y todo indica que Vega dice la verdad. Vega miró a Javier, una mezcla de reconocimiento y precaución en sus ojos. Vaya. Javier Morales. Debí imaginar que estarías involucrado en esto. Javier sonrió levemente. Alejandro. Ha pasado tiempo. Ramírez, aún con el arma en alto, miró entre los dos hombres.
¿Ustedes se conocen? Oh, el señor Morales y yo tenemos una larga historia, respondió Vega, su voz cargada de significado. Aunque nunca pensé que lo vería trabajando con la policía. Javier se encogió de hombros. Los tiempos cambian, Alejandro. Y la desaparición de una niña inocente es algo que trasciende nuestras diferencias pasadas. María, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, intervino. Basta. No me importa quién conoce a quién o qué historia tienen. Lo único que me importa es encontrar a mi hija. Nuestra hija, añadió, mirando a Vega. Ramírez finalmente bajó su arma, aunque mantuvo una mirada de desconfianza. Muy bien. Supongamos por un momento que el señor Vega no está involucrado. Eso nos deja en cero. ¿Alguna idea de quién más podría querer secuestrar a Sofía? Vega se pasó una mano por el cabello, un gesto que de repente lo hizo parecer mucho más humano y vulnerable. Tengo enemigos, detective. Muchos enemigos. Cualquiera de ellos podría haber descubierto la existencia de Sofía y decidido usarla en mi contra. Pero, ¿cómo?, preguntó María. Nadie sabía que era su padre. Ni siquiera yo lo sabía hasta hace unos días. Javier se acercó al bar y se sirvió un trago, como si toda la situación fuera una simple reunión social. Ah, pero los secretos tienen una forma curiosa de salir a la luz, ¿no es así, Alejandro? Especialmente cuando alguien está buscando activamente esos secretos. Vega entrecerró los ojos. ¿Qué sabes, Javier? Sé que has estado siendo investigado, respondió Javier, tomando un sorbo de su bebida. No solo por las autoridades, sino por intereses privados. Alguien ha estado tirando de hilos, desenredando tu pasado. Y en ese proceso, es posible que hayan descubierto a Sofía. María se dejó caer en una silla cercana, abrumada. Entonces, ¿mi hija está en peligro por algo que ni siquiera sabía? ¿Por un padre que nunca conoció? Vega se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. María, te juro que haré todo lo que esté en mi poder para encontrarla. Usaré cada recurso, cada conexión que tengo. Ramírez, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Señor Vega, entiendo que quiera ayudar, pero esto sigue siendo una investigación policial. No puedo permitir que civiles interfieran. Vega se puso de pie, enfrentando a Ramírez. Con todo respeto, detective, sus métodos convencionales no serán suficientes. El mundo en el que me muevo no respeta las leyes ni las órdenes de registro. Si queremos encontrar a Sofía, necesitaremos operar fuera de los límites normales. Está sugiriendo que ignoremos la ley, dijo Ramírez, su voz tensa. Estoy sugiriendo que hagamos lo que sea necesario para salvar a una niña inocente, respondió Vega. Javier intervino, su voz suave pero firme. Caballeros, caballeros. No tenemos que elegir un camino u otro. Podemos usar los recursos de Vega y la autoridad de la policía. Trabajando juntos, tendremos la mejor oportunidad de encontrar a Sofía. María se puso de pie, su rostro mostrando una determinación férrea. No me importa cómo lo hagamos. Legal, ilegal, lo que sea. Solo quiero a mi hija de vuelta. Hubo un momento de silencio mientras todos procesaban la situación. Finalmente, Ramírez asintió lentamente. Muy bien. Trabajaremos juntos. Pero, añadió, mirando directamente a Vega, a la primera señal de que nos está engañando o reteniendo información, lo arrestaré personalmente. ¿Entendido? Vega asintió. Perfectamente, detective. Bien, dijo Javier, aplaudiendo suavemente. Ahora que estamos todos de acuerdo, es hora de ponernos a trabajar. Alejandro, necesitaremos una lista de todos tus enemigos conocidos, especialmente aquellos que han mostrado interés en tu pasado recientemente. Vega se dirigió a su escritorio y sacó una laptop. ¿Puedo hacer algo mejor que eso? Tengo un registro detallado de todas las amenazas e investigaciones en mi contra. Incluye nombres, motivos, recursos conocidos. María lo miró, sorprendida. ¿Mantienes un registro así? En mi posición, la paranoia es una herramienta de supervivencia, respondió Vega, sin levantar la vista de la computadora. Mientras Vega trabajaba, Javier se volvió hacia María. Necesito que pienses, María. En los días antes de la desaparición de Sofía, ¿notaste algo inusual? Alguien que pareciera estar observándolas,
quizás. María cerró los ojos, esforzándose por recordar. Yo, no estoy segura. Todo parecía normal. Aunque, ¿qué? Preguntó Ramírez, inclinándose hacia adelante. Hubo un hombre, dijo María lentamente. En la escuela de Sofía. Lo vi un par de veces, tomando fotos. Pensé que era el padre de algún otro niño, pero ahora, Javier y Ramírez intercambiaron miradas. Necesitamos esas grabaciones de seguridad de la escuela, dijo Ramírez. Ya estoy en ello, respondió Javier, sacando su teléfono. Vega levantó la vista de su computadora. Tengo la lista. Son más nombres de los que me gustaría admitir. Ramírez tomó la laptop, sus ojos escaneando rápidamente la información. Esto nos dará un buen punto de partida. Podemos cruzar estos nombres con nuestras bases de datos, ver si alguno tiene antecedentes de secuestro o actividades relacionadas con niños. María, sintiéndose impotente en medio de toda esta actividad, se acercó a la ventana. La gala continuaba abajo, los invitados ajenos al drama que se desarrollaba en el estudio. Sofía, susurró, tocando el cristal. ¿Dónde estás, mi amor? Vega se acercó a ella, colocando una mano suave en su hombro. La encontraremos, María. Te lo prometo. María se volvió hacia él, años de emociones reprimidas burbujeando en la superficie. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué nos abandonaste? Si nos hubieras dicho la verdad, si te hubieras quedado. Vega suspiró profundamente. Creí que las estaba protegiendo. Mi mundo es peligroso, María. Pensé que manteniéndolas lejos, manteniéndolas en la ignorancia, estarían a salvo. Veo ahora que cometí un error terrible, un error que Sofía está pagando, dijo María, su voz quebrándose. Lo sé, respondió Vega, la culpa evidente en su rostro. Y pasaré el resto de mi vida tratando de enmendarlo. Empezando por traer a nuestra hija de vuelta a casa. Javier interrumpió el momento. Tengo algo. Las grabaciones de la escuela muestran al hombre que María mencionó. Y tenemos una coincidencia en la base de datos. Todos se reunieron alrededor de Javier mientras mostraba una imagen en su teléfono. Era un hombre de aspecto duro, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Vega palideció visiblemente. Lo conozco. Es Víctor Petrov. Un mercenario ruso. Lo he contratado en el pasado para trabajos delicados. Ramírez lo miró duramente. ¿Qué tipo de trabajos delicados? Los que es mejor que un detective no conozca, respondió Vega fríamente. Lo importante es que si Petrov está involucrado, esto es más serio de lo que pensábamos. ¿Por qué? Preguntó María, el miedo evidente en su voz. Porque Petrov no trabaja solo, explicó Vega. Es parte de una organización más grande. Una que se especializa en adquisiciones valiosas. El color abandonó el rostro de María. ¿Estás diciendo que podrían estar planeando vender a mi hija? La habitación quedó en silencio, el peso de esta posibilidad aplastando a todos. Finalmente, Javier habló. Si ese es el caso, tenemos que actuar rápido. Estas organizaciones suelen mover a sus objetivos fuera del país lo antes posible. Ramírez comenzó a dar órdenes por su radio. Necesito un equipo en cada puerto y aeropuerto de la ciudad. Busquen a este hombre, Víctor Petrov. Y quiero una unidad lista para moverse al momento de tener una ubicación. Vega se dirigió a su escritorio y abrió un cajón, sacando un teléfono que parecía anticuado. Tengo contactos que pueden obtener información que la policía no puede. Déjenme hacer algunas llamadas. Mientras Vega hablaba en voz baja por teléfono, María se volvió hacia Javier. ¿Crees que aún está viva?, preguntó en un susurro. Javier la miró, sus ojos mostrando una compasión que no había estado ahí antes. Sofía es valiosa para ellos, María. La mantendrán a salvo, por ahora. Pero tenemos que movernos rápido. De repente, Vega colgó el teléfono, su rostro una mezcla de triunfo y preocupación. Los tengo. Están en un almacén abandonado en el puerto. Pero se están preparando para mover a Sofía esta noche. Ramírez no perdió tiempo. Vamos. Javier, ven con nosotros. Vega, quédate aquí con María. De ninguna manera, dijeron María y Vega al unísono. Es mi hija, añadió María. Voy a ir. Vega asintió. Y yo tengo recursos que pueden ser útiles. Además, conozco a Petrov.
Puedo negociar si es necesario. Ramírez miró a Javier, quien se encogió de hombros. Cuantos más, mejor, detective. El tiempo es esencial. El detective suspiró, reconociendo la derrota. Bien. Pero ustedes dos, dijo, señalando a María y Vega, se quedan en el coche hasta que yo diga lo contrario. ¿Entendido? Ambos asintieron, aunque María cruzó los dedos detrás de la espalda. Mientras salían apresuradamente del estudio, dejando atrás la gala y el mundo de lujo y pretensiones, María sintió una mezcla de miedo y esperanza. Estaban más cerca que nunca de encontrar a Sofía, pero también se dirigían directamente al peligro. Aguanta, mi amor, susurró mientras subían al coche. Mamá va en camino. La noche envolvía la ciudad en un manto de oscuridad mientras el coche policial se dirigía a toda velocidad hacia el puerto. En el asiento trasero, María apretaba con fuerza la mano de Alejandro, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto?, murmuró María, más para sí misma que para los demás. Alejandro la miró, sus ojos reflejando años de culpa y arrepentimiento. Lo siento, María. Nunca quise que nada de esto sucediera. ¿Y qué esperabas que pasara?, intervino Ramírez desde el asiento del conductor, su voz cargada de reproche. ¿Creías que tus acciones no tendrían consecuencias? Javier, sentado en el asiento del copiloto, se giró para mirarlos. Este no es el momento para recriminaciones, detective. Necesitamos estar enfocados. María asintió, enderezándose en su asiento. Javier tiene razón. Lo único que importa ahora es Sofía. ¿Cuál es el plan? Ramírez tomó una curva cerrada, haciendo que todos se agarraran de sus asientos. El equipo SWAT nos está esperando a unas cuadras del almacén. Haremos un reconocimiento inicial y luego entraremos. Ustedes dos, dijo, mirando a María y Alejandro por el espejo retrovisor, se quedarán en el coche, como acordamos. Pero, comenzó María, solo para ser interrumpida por Javier. María, sé que quieres estar ahí, pero es demasiado peligroso. Déjanos hacer nuestro trabajo. Alejandro, sin embargo, tenía otras ideas. Detective, conozco a Petro. Puedo negociar con él. Si me deja hablar con él, podríamos resolver esto sin violencia. Ramírez soltó una risa amarga. ¿Negociar con un secuestrador? Ni hablar. Esto se hará por el libro. Y si tú, libro, pone en peligro a mi hija, replicó Alejandro, su voz elevándose. Basta, gritó María, sorprendiendo a todos. Dejen de discutir. Encontremos a Sofía primero, y luego pueden pelearse todo lo que quieran. El coche se sumió en un silencio tenso mientras se acercaban al puerto. Las luces de la ciudad fueron dando paso a la penumbra de los muelles y almacenes abandonados. Finalmente, Ramírez apagó el motor. Llegamos. El almacén está a 2 cuadras de aquí. Javier, ven conmigo. Ustedes dos, quédense aquí y... Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de disparos en la distancia. Mierda, maldijo Ramírez, desenfundando su arma. Javier, vamos. Antes de que María o Alejandro pudieran reaccionar, Ramírez y Javier ya habían salido del coche y corrían hacia el sonido de los disparos. María miró a Alejandro, el pánico evidente en sus ojos. Alejandro, no podemos quedarnos aquí. Sofía. Alejandro asintió, su rostro una máscara de determinación. Lo sé. Vamos. Salieron del coche y comenzaron a correr en la dirección que habían tomado Ramírez y Javier. El sonido de los disparos se había intensificado, mezclándose ahora con gritos y el ruido de cristales rompiéndose. Por aquí, susurró Alejandro, guiando a María hacia un callejón lateral. Conozco estos almacenes. Hay una entrada trasera que probablemente no estén vigilando. Se deslizaron por el callejón, moviéndose lo más silenciosamente posible. El corazón de María latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Al llegar a la parte trasera del almacén, Alejandro se detuvo frente a una puerta oxidada. Déjame intentar algo, murmuró, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. ¿Qué es eso?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Digamos que es una herramienta multipropósito, respondió Alejandro con una sonrisa tensa. Después de unos segundos de manipular la cerradura, se escuchó un clic y la puerta se abrió. Vaya, dijo María, impresionada a su pesar.
Parece que tu vida de secretos tiene sus ventajas. Alejandro la miró, una mezcla de culpa y determinación en sus ojos. María, pase lo que pase ahí dentro, quiero que sepas que, ahora no, lo interrumpió María. Hablemos cuando tengamos a Sofía a salvo. Asintiendo, Alejandro abrió la puerta y entraron al almacén. El interior estaba oscuro y lleno de cajas y contenedores. El sonido de la pelea era más fuerte aquí, pero parecía venir de la parte delantera del edificio. Sofía, llamó María en voz baja. Sofía, cariño, ¿estás aquí? Por un momento, solo hubo silencio. Luego, débilmente, escucharon una voz infantil. Mamá. El corazón de María dio un vuelco. Sofía. ¿Dónde estás, mi amor? Aquí, vino la respuesta, más fuerte esta vez. Estoy aquí. Siguiendo la voz, María y Alejandro se movieron entre los contenedores. Finalmente, en un rincón, vieron a una pequeña figura acurrucada. Sofía, gritó María, corriendo hacia su hija. La niña levantó la vista, sus ojos grandes y asustados. ¿Mamá? ¿Eres tú? María se arrodilló junto a Sofía, envolviéndola en sus brazos. Sí, mi amor, soy yo. Estás a salvo ahora. Alejandro se acercó, su rostro una mezcla de alivio y ansiedad. Tenemos que salir de aquí, rápido. Sofía miró a Alejandro con curiosidad. ¿Quién es él, mamá? María abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose. Vaya, vaya, dijo una voz grave con un fuerte acento ruso. Parece que tenemos invitados inesperados. María abrazó a Sofía con más fuerza mientras Alejandro se giraba para enfrentar al recién llegado. Era un hombre alto y fornido, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Petrov, dijo Alejandro, su voz sorprendentemente calmada. Ha pasado tiempo. Petrov sonrió, pero era una sonrisa fría y sin humor. Alejandro Vega. ¿O debería decir, Carlos Mendoza? Tienes muchos nombres, amigo mío. Y tú tienes algo que me pertenece, respondió Alejandro, poniéndose entre Petrov y María y Sofía. Petrov soltó una carcajada. ¿Qué te pertenece? Qué gracioso. No recuerdo que te importara mucho esta niña hace unos años. María se puso de pie, sosteniendo a Sofía en sus brazos. ¿Por qué haces esto? Ella es solo una niña. Petrov la miró, sus ojos fríos y calculadores. Negocios, señora. Solo negocios. Su hija vale mucho dinero para las personas adecuadas. Te pagaré el doble, dijo Alejandro rápidamente. Triple. Lo que sea. Solo déjalas ir. Petrov pareció considerar la oferta por un momento. Luego, con un movimiento fluido, sacó una pistola y apuntó directamente a Alejandro. Lo siento, viejo amigo, dijo Petrov. Pero ya tengo un comprador. Y no me gusta romper mis promesas. El tiempo pareció ralentizarse. María vio el dedo de Petrov tensarse en el gatillo. Vio a Alejandro prepararse para saltar. Y entonces, de repente, todo se volvió un caos. Una explosión de luz y sonido llenó el almacén. Granadas de aturdimiento, se dio cuenta María vagamente. La puerta principal se abrió de golpe y figuras vestidas de negro entraron corriendo. Policía, gritó una voz que María reconoció como la de Ramírez. Al suelo. Todos al suelo. Petrov, momentáneamente cegado y desorientado por las granadas, disparó a ciegas. La bala pasó rozando el hombro de Alejandro, quien se lanzó hacia adelante, tacleando a Petrov. María, gritó Javier, apareciendo de repente a su lado. Por aquí, María, aún sosteniendo a Sofía con fuerza, siguió a Javier hacia la salida. Detrás de ellas, podía escuchar el sonido de la lucha y los gritos de los oficiales. Una vez fuera, María finalmente se permitió respirar. Sofía temblaba en sus brazos, sollozando suavemente. SHH, está bien, mi amor, susurró María, acariciando el cabello de su hija. Estás a salvo ahora. Mamá está aquí. Javier las guió hacia una ambulancia que esperaba cerca. Los paramédicos la revisarán, dijo. Yo volveré adentro para ayudar. María asintió, agradecida. Mientras los paramédicos examinaban a Sofía, ella no podía dejar de mirar hacia el almacén, preguntándose qué estaba pasando dentro. Después de lo que pareció una eternidad, las puertas del almacén se abrieron de nuevo. Ramírez salió, escoltando a un esposado Petrov.
Detrás de ellos venía Alejandro, sostenido por dos oficiales. «Alejandro», gritó María, corriendo hacia él. «¿Estás bien?». Alejandro levantó la vista, una sonrisa débil en su rostro manchado de sangre. «He estado mejor», bromeó. «Pero lo logramos, María. Sofía está a salvo». María sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «Gracias», susurró. «Por todo». Ramírez se acercó a ellos, su rostro una mezcla de alivio y frustración. «Ustedes dos tienen mucho que explicar», gruñó. «Pero eso puede esperar. Lo importante es que la niña está a salvo». Sofía, que había estado observando todo esto en silencio, finalmente habló. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó, señalando a Alejandro. María miró a Alejandro, luego a su hija. Era el momento de la verdad. «Sofía, cariño, este es tu papá». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «¿Mi papá? Pero dijiste que se había ido». Alejandro se arrodilló frente a Sofía, ignorando el dolor de sus heridas. «Hola, Sofía», dijo suavemente. «Sé que esto es confuso y que tienes muchas preguntas. Y prometo responder a todas ellas. Pero por ahora, solo quiero que sepas que lo siento mucho por no haber estado allí antes. Y que estoy muy, muy feliz de conocerte finalmente». Sofía lo miró por un largo momento, luego, para sorpresa de todos, se lanzó a sus brazos. Alejandro la abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. María observaba la escena con una mezcla de emociones. Alivio por tener a su hija de vuelta, gratitud hacia Alejandro por su ayuda, pero también una punzada de inquietud por lo que el futuro podría deparar. Javier se acercó a ella, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Lo logramos», dijo suavemente. María asintió. «Sí, lo logramos. Pero, ¿qué pasa ahora?». Javier miró hacia donde Ramírez estaba hablando con otros oficiales. «Bueno, habrá muchas preguntas que responder. Investigaciones que hacer. Petrov no actuaba solo, y tendremos que desenredar toda esta red». «¿Y Alejandro?», preguntó María, su voz apenas un susurro. Javier suspiró. «Eso es complicado. Ha ayudado a rescatar a Sofía, pero también ha cometido muchos delitos en el pasado. Mucho dependerá de cuánto esté dispuesto a cooperar». María miró a Alejandro, que aún sostenía a Sofía en sus brazos, hablando suavemente con ella. «Ha cambiado», dijo. «Puedo verlo». «La paternidad tiene una forma de cambiar a las personas», respondió Javier con una pequeña sonrisa. «Pero María, debes prepararte. Los próximos días, semanas, incluso meses, no serán fáciles». María sintió, enderezando los hombros. «Lo sé. Pero hemos llegado hasta aquí. Podemos manejar lo que venga». En ese momento, Ramírez se acercó a ellos. «Señora Valdés, necesitamos su declaración». «Y la de Sofía, cuando esté lista». «Por supuesto», respondió María. «Pero primero, ¿podemos llevar a Sofía a casa? Ha pasado por mucho». Ramírez miró a la niña, que ahora estaba dormida en los brazos de Alejandro, y su expresión se suavizó. «Está bien. Pero los quiero a todos en la comisaría mañana a primera hora». «Y Vega», añadió, mirando a Alejandro, «usted viene con nosotros esta noche». Alejandro asintió, entregando suavemente a Sofía a María. «Lo entiendo, detective. Y cooperaré plenamente». Mientras los paramédicos se llevaban a Alejandro para tratar sus heridas y Ramírez comenzaba a organizar la escena del crimen, María se quedó de pie, sosteniendo a Sofía dormida en sus brazos, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado completamente en cuestión de horas. Javier se acercó a ella nuevamente. «Vamos, te llevaré a casa. Han sido demasiadas emociones por una noche». María sintió agradecida y siguió a Javier hasta su coche. Mientras se alejaban del puerto, María miró por la ventana trasera, viendo cómo las luces de las patrullas se desvanecían en la distancia. «¿Estás bien?», preguntó Javier, mirándola por el espejo retrovisor. María soltó una risa suave y sin humor. «No lo sé. ¿Cómo se supone que debo sentirme después de todo esto?». Javier asintió comprensivamente. «Es normal sentirse abrumada. Has pasado por mucho en muy poco tiempo, es solo que…». María hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Hace una semana, mi vida era normal. Ordinaria.
Y ahora todo ha cambiado. Sofía tiene un padre, yo tengo un ex que resulta ser un hombre de negocios poderoso y posiblemente criminal, y acabamos de pasar por un secuestro y un tiroteo. ¿Cómo se supone que volvamos a la normalidad después de esto? Javier guardó silencio por un momento antes de responder. La normalidad, María, es relativa. Tu vida ha cambiado, sí, pero eso no significa que no puedas encontrar una nueva normalidad. Una que incluya a Alejandro en la vida de Sofía, si eso es lo que decides. María miró a su hija, que seguía durmiendo pacíficamente en sus brazos. No sé si puedo confiar en él, Javier. Nos mintió, nos abandonó, y luego arriesgó su vida para salvar a Sofía, completó Javier. Las personas pueden cambiar, María. La pregunta es si estás dispuesta a darle una oportunidad. El resto del viaje transcurrió en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron al apartamento de María, Javier la ayudó a llevar a Sofía adentro. Una vez que acostaron a Sofía en su cama, María se derrumbó en el sofá de la sala, el agotamiento finalmente alcanzándola. Gracias, Javier, dijo en voz baja. Por todo. No sé qué habríamos hecho sin ti. Javier se sentó a su lado, ofreciéndole una sonrisa cansada. No hay nada que agradecer. ¿Es mi trabajo? ¿Lo es?, preguntó María, mirándolo con curiosidad. Nunca me quedó claro exactamente qué es lo que haces. Javier rió suavemente. Digamos que soy un solucionador de problemas. Ayudo a las personas a navegar situaciones complicadas, como exnovios mentirosos y secuestradores rusos, bromeó María. Exactamente, asintió Javier. Luego, su expresión se volvió seria. María, hay algo que necesitas saber. Sobre Alejandro, María se tensó. ¿Qué pasa con él? Javier suspiró. Su situación es complicada. Ha ayudado a rescatar a Sofía, sí, pero también tiene un pasado turbio. La policía no puede simplemente ignorar eso. ¿Qué estás diciendo, Javier?, preguntó María, aunque temía que ya sabía la respuesta. Estoy diciendo que es probable que Alejandro enfrente cargos. Dependiendo de cuánto esté dispuesto a cooperar, podría pasar un tiempo considerable en prisión. María cerró los ojos, sintiendo como si un peso se instalara en su pecho. ¿Y qué se supone que le diga a Sofía? Acaba de conocer a su padre, y ahora, la verdad, dijo Javier suavemente. Dile la verdad, de una manera que pueda entender. Sofía es una niña inteligente, María. Y ha pasado por mucho. Merece saber la verdad. María asintió lentamente. Tienes razón. Es solo que, es tan injusto. Para todos nosotros, la vida rara vez es justa, respondió Javier. Pero eso no significa que no podamos hacerlo mejor con las cartas que nos han tocado. En ese momento, se escuchó un suave gemido desde la habitación de Sofía. María se levantó de inmediato. Ve, dijo Javier. Tu hija te necesita. Yo me iré ahora, pero estaré en contacto. Y María, añadió mientras se dirigía a la puerta, recuerda que no estás sola en esto. Tienes amigos, tienes apoyo. María le ofreció una sonrisa agradecida antes de apresurarse hacia la habitación de Sofía. Encontró a su hija sentada en la cama, con los ojos grandes y asustados. Mamá, llamó Sofía con voz temblorosa. Estoy aquí, cariño, respondió María, sentándose en la cama y abrazando a su hija. Estás a salvo. Estás en casa. Sofía se aferró a ella con fuerza. Tenía miedo, mamá. Los hombres malos, lo sé, mi amor, susurró María, acariciando el cabello de Sofía. Pero ya pasó. Los hombres malos no pueden hacerte daño ahora. Sofía se apartó un poco, mirando a su madre con curiosidad. Mamá, ¿es verdad? Ese hombre es mi papá. María tomó una respiración profunda. Era el momento de la verdad. Sí, Sofía. Ese hombre, Alejandro, es tu papá. Pero dijiste que mi papá se había ido, dijo Sofía, frunciendo el ceño confundida. Lo sé, cariño. Y lo siento por eso, respondió María. La verdad es complicada. Tu papá tuvo que irse hace mucho tiempo, antes de que nacieras. Pero ahora ha vuelto, y quiere conocerte. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿De verdad? ¿Vendrá a visitarnos? María sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Bueno, cariño,
Eso es algo de lo que tenemos que hablar. Verás, tu papá hizo algunas cosas que no estaban bien en el pasado. Y ahora tiene que responder por esas cosas. Sofía frunció el ceño. Como cuando yo hago algo malo y tengo que sentarme en la silla de pensar. A pesar de la gravedad de la situación, María no pudo evitar sonreír. Algo así, sí. Pero para los adultos, a veces las consecuencias son más serias. Tu papá podría tener que irse por un tiempo. Irse. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Pero acabo de conocerlo. No quiero que se vaya. María abrazó a su hija con fuerza. Lo sé, mi amor. Y estoy segura de que tu papá tampoco quiere irse. Pero a veces, los adultos tienen que hacer cosas difíciles porque es lo correcto. Sofía sollozó suavemente contra el pecho de su madre. No es justo. No, no lo es, acordó María, sintiendo sus propias lágrimas caer. Pero te prometo algo, Sofía. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Y encontraremos una manera de que puedas conocer a tu papá, incluso si tiene que irse por un tiempo. De acuerdo, Sofía asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Podemos ir a verlo mañana? María besó la frente de su hija. Veremos qué podemos hacer, ¿sí? Ahora, trata de dormir un poco. Ha sido un día muy largo. Mientras Sofía se acomodaba de nuevo en la cama, María se quedó sentada a su lado, acariciando suavemente su cabello hasta que la niña se quedó dormida. Una vez segura de que Sofía estaba profundamente dormida, María salió silenciosamente de la habitación y regresó a la sala. Se dejó caer en el sofá, sintiéndose completamente agotada física y emocionalmente. Sacó su teléfono y vio que tenía un mensaje de Javier. Todo está arreglado para mañana. Podrán ver a Alejandro en la comisaría a las 10 de la mañana. Descansa, María. Mañana será otro día largo. María suspiró, dejando caer el teléfono a su lado. Mañana. Mañana tendría que enfrentar a Alejandro nuevamente, esta vez no en medio del caos y la adrenalina, sino en la fría realidad de una sala de interrogatorios. ¿Qué le diría? ¿Cómo manejaría la situación con Sofía? ¿Y qué pasaría con Alejandro? ¿Realmente iría a prisión? Tantas preguntas, tantas incertidumbres. Pero por ahora, lo único que María podía hacer era tratar de descansar. Mañana sería, efectivamente, otro día largo. Se levantó pesadamente del sofá y se dirigió a su propia habitación. Antes de acostarse, se detuvo en la puerta de la habitación de Sofía, observando a su hija dormir pacíficamente. Te prometo que todo estará bien, susurró María. De alguna manera, lo haremos funcionar. Y con esa promesa silenciosa, María finalmente se permitió sucumbir al agotamiento, cayendo en un sueño profundo pero intranquilo. El amanecer llegaría demasiado pronto, trayendo consigo un nuevo capítulo en sus vidas, uno que ninguno de ellos había anticipado, pero que ahora tendrían que enfrentar juntos.